Muy bien, ya estamos en junio 2025, es 2 de junio, lunes. Vamos con nuestra entrevista de actualidad. Hablamos esta mañana acerca del gobierno, entre lo nuevo y lo pendiente. Está con nosotros Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Mi querido Marcelo, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en FM Mundo. Cristian, muy buenos días. Un cordial y atento saludo a la audiencia. Bueno, en primer lugar, tenemos nueva portavoz oficial del gobierno. Personalmente, sí, considero importante que haya un portavoz, una portavoz del gobierno y del presidente. Creo que esto se lo debía haber hecho hace rato. No sé cuál es tu opinión. Completamente de acuerdo contigo, creo que era necesario. Esperemos que esta sea tal vez la puerta de entrada para un cambio de la estrategia comunicacional del gobierno. Para mejorar esa comunicación, que es tan importante. De los TikToks, ¿no?, a realmente una comunicación de gobierno, que nos digan cuáles son sus planes, qué es lo que piensan hacer, y no únicamente estas indirectas basadas en tendencias. En muchos países se utiliza, se acostumbra a tener un portavoz oficial del gobierno, y aquí también hace muchos años lo había. De hecho, Guillermo Lasso, ¿te acuerdas que implementó precisamente un portavoz? No duró mucho tiempo, pero también tenía esa idea de alguien que maneje la comunicación de gobierno, que pueda contar a los ciudadanos qué es lo que se planifica, qué es lo que se pretende hacer, y que de esa manera también los medios de comunicación tengan más información para poder lograr este proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía. Lo importante es que logre hacerlo bien. Sin duda que sí, y que también pues esto se enmarque en principios que son relacionados a plena transparencia, libertad de expresión, una comunicación amigable. Yo creo que es algo positivo. Y evita el desgaste del mismo presidente, el tener un portavoz. ¿Cómo le ves desde ese punto? Mira, si lo quiero ver con malicia, yo también veo que tal vez el presidente no quiere que comiencen a figurar tal vez otras personas. O él mismo no quiere quemarse en ciertos temas espinosos. Es probable, él no quiere pues intervenir en estos problemas que el país va a atravesar. Crisis energética, el aumento de las tasas de homicidio que lamentablemente siguen en una alza constante, y al mismo tiempo yo creo que existieron figuras del gobierno que también empezaron a aparecer mucho, y que eso también puede generar cierto tipo de envidia, celos. Por ejemplo, si le ves al ministro de la Gasca todo el tiempo en medios de comunicación, y cuando tú eres el presidente, tal vez ya no le gustó mucho. Por supuesto. Ahora, el perfil de Carolina Jaramillo, no sé si tienes la oportunidad de conocerla, ha sido muy criticada desde que se conoció la noticia el fin de semana en redes sociales, en X, sobre todo le están dando palo por haber trabajado supuestamente en su momento en la Secretaría de Comunicación en uno de los periodos de Rafael Correa, y también por ciertas publicaciones en sus redes sociales. A ver, vamos con dos cosas, Cristian. Justo está viendo el perfil de ella. Trabajó en la SECOM con Fernando Alvarado, trabajó con la expresidenta de la Asamblea Nacional, Elizabeth Cabezas, y tuvo algunos cargos en materia de comunicación igual en el gobierno de Moreno. Que no creo que tampoco es un pecado. Yo creo que Marcelo, no, porque eso no hay que poner satanizar eso. Pone en evidencia también que puede ser una persona extremadamente técnica, con conocimientos al respecto de comunicación gubernamental. Y yo creo que tampoco es algo nuevo el que el gobierno recicle, por utilizar esa palabra, gente cercana al correísmo. Es que eso es lo que muchos están criticando. Pero recordemos a Diana Jacome. Acuérdate, Diana Jacome, una persona que tiene sus publicaciones siempre a favor del correísmo, después fue candidata con Topic y después termina siendo pues candidata a la Asamblea Nacional. Una persona muy valiosa, por cierto. Sin duda que sí. Y con muchos estudios, técnica, trayectoria. Sin duda que sí, con formación académica, pero no hay que satanizar la pertenencia a otro partido. Yo estoy de acuerdo. Yo creo que mientras tengan las credenciales académicas y profesionales necesarias, en buena que sean hora, capaces. Y que no entremos en este discurso de polarización, Cristian. De decir, no, es que todo el correísmo no tendría que estar acá. Cuando pueden ser personas que, como bien dices tú, son capaces. Ahora, ha empezado con importantes anuncios. Hace tan solo unos minutos, como resumen, aunque ya lo mencionamos hoy en el programa, el gobierno creará la primera tasa de fiscalización para el sector minero, el catastro minero. Petroecuador, CNL, Selec serán auditadas por 3 de las 4 empresas auditoras más prestigiosas a nivel mundial. El tema de los subsidios, se elimina el subsidio al diésel para el sector atunero. Esto no aplica para las embarcaciones de pesca artesanal y esta, que puede ser un poco complicada. El gobierno decidió transparentar la tarifa del servicio eléctrico para grupos de alto consumo, los consumidores de energía alto y medio voltaje, que pagarán tarifa real. ¿Qué opinas de las primeras medidas anunciadas por la portavoz? Veamos desde un punto de vista general. Date cuenta lo positivo que es tener una persona que comunique lo que está haciendo el gobierno, porque nuestro debate ya no se basa en suposiciones.
Nuestro debate ya no se basa en que ¿será que convoca o no constituyente? Ahora imagínate, 5 anuncios en la primera aparición pública. Claro, y eso nos permite, y de esta envergadura. sin duda, y nos permite hablar sobre un tema que es controversial sin duda, que es la eliminación de subsidios en materia de el diésel específicamente, que ya se lo había anunciado la semana pasada, ¿no? Pero que ya tenemos un poco más de claridad. El tema minero también yo creo que ya pone en evidencia cuál es la perspectiva del gobierno al respecto de cuál es su modelo de desarrollo. Y eso puede tener también implicaciones con la Asamblea Nacional y la cercanía con Pachacutic, que obviamente es un movimiento totalmente contrario a la explotación de recursos naturales, sobre todo los que están debajo de la tierra. Entonces, creo que esto nos puede dar una mayor claridad sobre hacia dónde está apuntando el gobierno. ¿Y hacia dónde está apuntando, Marcelo? A ver, cuéntanos. A ver, hay tantas cosas pendientes, tanto por hacer en este país. Yo creo que sería importante que el gobierno nos dé más claridad al respecto de la crisis energética que se nos viene. Anunciaron que van a hacer la compra de al menos 900 megavatios y que se van a poder producir 900 megavatios, sobre todo con generación térmica, pero esperemos que eso sea suficiente para poder enfrentar una crisis energética que vendrá en 2 meses. Máximo 3 meses. Ese punto. Imagínate lo que sería otra vez afrontar el tema de los apagones. Y creo que ya no hay la excusa para el gobierno de decir es que somos un gobierno de transición, es que recién nos instalamos. Ya no hay a quien echar la culpa. Por supuesto. En segundo lugar, me preocupa mucho, Cristian, que salió recién el reportaje de Inside Crime, que es esta organización que mide los niveles de violencia en el mundo. Y Ecuador sigue siendo el país más violento de América Latina. Este año se está configurando como el más violento en nuestra historia, más de 27 homicidios al día. Y de eso también necesitamos respuestas del gobierno. Y ya no solamente en zonas focalizadas como en la costa, lo vemos en todo el país, incluso aquí en Quito, cómo ha aumentado el tema de la inseguridad y los hechos violentos, Marcelo. En materia de seguridad, eso se llama el fenómeno cucaracha. ¿A qué me refiero? ¿Qué es eso? Dentro de las estrategias de seguridad, cuando tú te enfocas únicamente en determinado territorio, son como las cucarachas, comienzan a desplazarse hacia otros lugares. Entonces tú controlas Esmeraldas, baja la violencia en Esmeraldas, pero comienza a aumentar en Manabí. Controlas Manabí, comienza a aparecer y ahora parece que están llegando a la sierra en gran cantidad. En la sierra, recuerda lo que pasó en la provincia de Francisco de Orellana, la provincia de Sucumbíos. Entonces, si es que tú no tienes una estrategia integral, lo que sucede es eso. ¿Y hay una estrategia integral en cuanto a seguridad o todavía no? ¿Qué piensas? No hemos tenido información sobre ese tema. Que también sería importante tenerla, y ahora que hay vocera, ¿no? Es que saber qué es lo que quiere hacer el gobierno, si quiere mantener únicamente esta estrategia de mano dura, porque lo único que sabemos los ecuatorianos que es mano dura contra la delincuencia. Y es lo que yo siempre digo, Cristian, tú tienes la tasa de homicidios más alta del país en Nueva Prosperina. Pero en Nueva Prosperina también tienes la tasa de pobreza multidimensional más alta del país. El 87% de las personas que viven ahí no tienen acceso a agua, a salud, a empleo, a educación. ¿Qué esperas? Entonces, ¿dónde está la intervención integral del gobierno al respecto de estos temas? Claro, pero eso toma tiempo, ¿no? Eso toma y mucho tiempo. Pero que nos cuenten cómo lo piensan hacer, qué es lo que van a hacer. Porque si es que la estrategia sigue siendo únicamente militarización y no atender estas causas estructurales de la inseguridad, no vamos a tener soluciones reales. Y creo que es importante que el gobierno nos diga, miren, en estos 4 años pensamos hacer lo siguiente. Creo que eso es importante. Y en tercer lugar, habrá que ver estas dinámicas con la Asamblea Nacional. Y yo creo que el presidente no tiene una mayoría asegurada. Una cosa es tener 67 votos, haber logrado que 2 asambleístas de la RC pues decidan salir de esa bancada, unos cuantos de Pachacutic, lo propio, pero eso no le da garantía de tener 77 votos siempre. Muy volátil, ¿no? Son mayorías móviles. Y dependerá del tema que se plantee. Ahora, ya ha enviado 2 leyes, no perdió tiempo, y eso sí hay que reconocer en el gobierno, además teniendo los puestos claves bajo su control, con las autoridades que lograron asumir y que están al frente, desde el mismo presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen. ¿Qué opinas de estas 2 leyes enviadas y que se están tratando ya? Yo sí tengo preocupaciones. ¿Por qué? Existen muchos comentarios, me incluyo dentro de ellos, al respecto de vicios de inconstitucionalidad en el primer proyecto de ley. El hecho de que únicamente 3 artículos refieran aspectos económicos y otros, en cambio, refieran aspectos un poco más procedimentales, reformas en materia penal, que... No, es que nada tiene que ver eso con una ley económica urgente. Y eso puede dar como resultado, y eso es algo que espero que no suceda, que se demande la inconstitucionalidad de la ley en el caso de que sea aprobada. Puede pasar. Que sea la Corte Constitucional la que diga no puede pasar esto y que después se ponga como objetivo
a la Corte Constitucional, diciendo que es la Corte Constitucional la que se está oponiendo al gobierno de Daniel Noboa y por eso es importante una reforma constitucional al respecto de eso. Mucho ojo con eso. Yo creo que también es algo que hay que ponerle muchísima atención. Y el otro proyecto de ley presentado. Lamentablemente estamos en un punto en el cual se utilizan los estados de excepción para poder lograr gobernabilidad. Y lo que hizo Daniel Noboa es, con base a un estado de excepción que se encuentra vigente en el país, poder presentar otro proyecto urgente en materia económica. Porque si no estuviera vigente ese estado de excepción, simplemente no habría cómo. Claro. Ahora, también le puede dar eso, y que es uno de los riesgos, ¿no? Demasiado poder al presidente y a su gobierno. Y en temas que son espinosos, son delicados. Mira, esa es mi preocupación y en eso he sido súper enfático. Si durante el correísmo nosotros criticamos de manera frontal la cooptación de otras instituciones, no es correcto que nos callemos frente a este gobierno si es que su intención es similar. Además que mañana puede venir otro gobierno y utilizar esta ley a su antojo, ¿no? Es que más allá de la ley es el diseño institucional. Yo estoy 99% seguro, creo que deberíamos apostar, Cristian, que el presidente de la República no va a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana. No le interesa, porque actualmente le conviene que esa institución nombre Judicatura, nombre Fiscal, nombre Consejo Nacional Electoral y Tribunal Contencioso Electoral. Después de que se nombren esas autoridades, considerando que el presidente tiene influencia sobre el Consejo, tal vez ahí le interese modificar su conformación. O sea, por ahora crees que no le conviene porque tienen, entre comillas, el manejo. Es que te pongo el escenario de la Judicatura. La Judicatura tenía que haberse renovado el 29 de enero. Y no se renueva, ¿por qué? Porque el Consejo de Participación Ciudadana quiere avanzar con el concurso. Y el pretexto para no avanzar en el concurso, y es pretexto porque está fuera de la ley, es que el presidente de la República no ha enviado su terna. Todos han enviado su terna para renovar la Judicatura. ¿Qué es lo que buscaba el presidente de la República? Probablemente que pasen las elecciones, tener control de la Asamblea Nacional. ¿Para qué? Para que ahora se mande una nueva terna con mayoría gobiernista, el presidente también pueda mandar su terna. La terna que mandó la Defensoría Pública está cuestionada porque estaba involucrada en los chats de la Liga Azul, probablemente influirá para que se cambie esa terna. La terna de la Fiscalía, tú ya viste la designación de Salazar como embajador en Argentina, claramente esa terna es favorable para el gobierno y únicamente le falta influir en la terna de la Corte Nacional de Justicia, probablemente para que Godoy vuelva a ser presidente de la Judicatura. Bueno, ya es hora de que se pongan en marcha realmente estos concursos porque tenemos muchas autoridades pendientes y no podemos seguir así. Pero más allá de que sean pendientes, yo no creo que nos están garantizando que sean transparentes y objetivos los procesos de designación. Que eso es lo más importante. ¿Cómo afecta esto al funcionamiento del Estado? No vas a tener autoridades que realmente pues ejerzan su función de manera autónoma. Vas a tener, así como era en la época del correísmo, un Consejo de la Judicatura que obedezca al Ejecutivo, un fiscal que investigue de manera direccionada de acuerdo a lo que disponga el Ejecutivo, y lo mismo pasará con las autoridades electorales. ¿Qué medidas consideras urgentes para garantizar la transparencia y eficiencia en estos procesos de selección, Marcelo? Es que es simple, que cumplan con la ley. O sea, es que ni siquiera es un tema de voluntad política, Cristian. El 26 de febrero pasado, el Consejo de Participación Ciudadana emitió una resolución que decía: en 10 días plazo avanzaremos con el proceso de renovación de la Judicatura con las carpetas que tengamos. Ni siquiera son capaces de cumplir su propia resolución. Qué increíble, ¿no? Acá nos preguntan, Cristian, también se debe cambiar el CNE, que ya va mucho tiempo. ¿Qué pasa con el CNE, Marcelo? Es hora, ¿no? Es hora. Tenían que haberse realizado ya 2 renovaciones. La primera renovación parcial y la segunda renovación parcial. ¿Y? ¿El pretexto cuál era? Que habían procesos electorales en marcha. Entonces la señora Tamaín convocaba elecciones y por ende no podía ser reemplazada. La Procuraduría ya se pronunció al respecto de eso el año pasado y dijo que independientemente de que estén procesos electorales en marcha, se puede avanzar con el proceso de concurso. Nuevamente el Consejo de Participación Ciudadana, a pesar de que ya pasaron la fase de méritos, no ha avanzado a la fase de oposición. Mira, te voy a contar las cosas como son. Yo estuve laborando en el Consejo de Participación Ciudadana un par de meses, asesorando a un consejero, y es impresentable que la institución no trabaje por orden de los mismos consejeros. Hay directrices claras de no avanzar con los concursos. No puede ser. Porque no es el momento político. Tú lo viste. Por supuesto. Y por eso mismo salí, te lo digo muy frontalmente. Porque no se puede trabajar. Porque no hay interés de avanzar en los concursos. Increíble. Porque hay cálculos políticos. Porque esa institución, en lugar de representar a la ciudadanía, representa el poder político de turno. ¿Cómo mejorar la gestión pública en este nuevo periodo de gobierno? Porque lo que todos queremos es que le vaya bien a este presidente y lograr sacar adelante a este país. Pero
¿Cómo? ¿Qué se debe hacer? Esperemos que la promesa del nuevo Ecuador se lo cumpla bajo estándares de transparencia. Que no sea solamente un eslogan. Por supuesto, de que si es que se quieren llegar a acuerdos con otras organizaciones políticas, con otros actores políticos, se lo haga sobre la mesa, que ya no tengamos prácticas clientelares, que se seleccione realmente a los mejores. Pero, y perdóname, tal vez estoy muy pesimista, pero creo que el gobierno no ha dado señales claras de querer hacer bien las cosas. Y esperemos que esto cambie, esperemos que por el bien del país se deje la polarización y que se logre lo que tú dices. Si al presidente le va bien, a todos nos va bien. Y que haya más madurez política, ¿no? Y más responsabilidad de los actores, Marcelo. Creo que es importante eso y no estamos viendo eso, pero también creo que hay un aspecto de fondo. Tú no tienes partidos políticos fuertes en el país. ADN no me vas a venir a decir que es un partido político que tiene base ideológica, que tiene una base social. Es un movimiento que está en un buen momento. Exactamente, y que ha utilizado buenas estrategias de marketing político para poder llegar al poder. Pero necesitamos volver a partidos políticos con ideología, porque a la larga tenemos elecciones en 2 años para seccionales y nuevamente en Quito, ¿qué vamos a tener? Bueno, pero habría que modificar el código de la democracia, pero a los políticos, claro, no les interesa que se modifiquen y que hayan cambios importantes. Te voy a hacer una infidencia. Me llegó un chisme de que, al parecer, en la Asamblea Nacional quieren modificar el Código de la Democracia en estas semanas. ¿Ah, sí? Quieren revivir un proyecto que está con informe para segundo debate, con la finalidad de que esté vigente para las elecciones seccionales. Porque acuérdate que reformas electorales tienen que ser aprobadas 1 año antes de que se convoque elecciones. Pero ojalá sea un buen código de la democracia. Que quieren y no a su conveniencia. Y que no sea para simplemente establecer las reglas del juego para los que están ahora en el poder. Porque eso sería desastroso. Porque date cuenta, y esto yo hago un símil. Si es que se quieren hacer reformas en ese sentido, más la cooptación de otras instituciones, estaríamos frente a un proceso similar al de El Salvador, pero utilizando el aparataje institucional. ¿A qué me refiero? Tomar la fiscalía, tomar los juzgados, tomar los gobiernos locales de cara no a combatir la inseguridad, que es lo que queremos todos los ecuatorianos, sino a tener un régimen bastante autoritario, que es lo que ya vivimos y que criticamos. Y cuidado, ¿no? Cuidado que ahora les puede servir, pero a futuro, ¿qué? Y ahí pueden venir las consecuencias. Gracias a Marcelo Espinel, subdirector de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Siempre es un gusto conversar contigo. Excelente semana y mes. Ha sido un gusto, Cristian. Gracias, buenos días. Noticias, reportajes y opinión. Cristian del Alcázar, Ponce, tu afición. El programa estelar de